Buenas. A continuación, mi compañero Jorge William Blandón y quien les habla, Lina Cristina, vamos a exponer sobre los nutrientes en deportes de fuerza, resistencia y velocidad. En otras palabras, lo que vamos a decir y a presentar es cuál es la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas que deben consumirse en cada uno de estos deportes. Entonces comenzamos diciendo algo muy fundamental, y es que la dieta es un pilar fundamental de la preparación del deportista y debe adaptarse a las necesidades de cada momento, ¿cierto? No es lo mismo una alimentación en deportistas de fuerza, de resistencia o velocidad. Entonces comenzamos con la nutrición para el entrenamiento de deportes de fuerza. Algo que tenemos que tener muy en claro es que el entrenamiento de fuerza requiere un aporte adecuado de hidratos de carbono. Se dice que en una sola sesión de entrenamiento los depósitos de glucógeno muscular pueden disminuir entre un 24% y 40%, ¿cierto? Entonces es importante restablecer estos depósitos de glucógeno y por eso se recomienda consumir entre 4 gramos por kilogramo de peso a 7 gramos por kilogramo de peso. Eso depende de la fase de entrenamiento y de los objetivos que se quiera conseguir con el atleta, con el deportista, ¿cierto? Entonces, eso, en otras palabras, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo peso 55 kilos, eso lo multiplico por 4, que son los gramos, y me va a dar un total de 220 gramos. En caso tal fuera por 7 gramos, entonces los gramos totales serían en la ingesta 385, ¿cierto? Sigamos. Las proteínas en deportes de fuerza. Los estudios indican que el consumo de proteínas oscila entre 2 gramos por kilogramo de peso al día y 3 gramos por kilogramo de peso al día, ¿cierto? Pero la mayoría de los autores recomiendan que la ingesta debe ser o se sitúa entre 1.2 kilogramos y 2,2 kilogramos por kilogramo de peso. Aquí hay un asunto diferente, una situación diferente, y es que cuando el deportista tiene la necesidad de perder peso y se crea un balance negativo, es necesario aumentar la ingesta de proteína 2,7 gramos por kilogramo de peso por día, ¿cierto? Vamos bien allí. Bueno, sigamos con las grasas en deportes de fuerza. Aquí hay dos caras, donde la grasa sí importa, el peso sí importa y el peso no es tan importante para el deporte. Entonces se dice que los deportes donde el peso no es tan importante, hay una presencia de lípidos en sangre elevados en colesterol LDL, lo que se conoce como lipoproteína de baja densidad. En otras palabras, este sería el colesterol malo, dañino, ¿cierto? Y hay bajos niveles de colesterol HDL, lo que se conoce como lipoproteína de alta densidad. Esto es lo que se conoce también como colesterol bueno. En deportes donde el componente corporal se importa, aquí se presenta una disminución de testosterona. Entonces, dicho lo anterior, autores recomiendan el consumo de grasa entre el 20% y el 30% del aporte calórico de la dieta. Ahora pasamos a otro deporte y es el deporte de velocidad. Los hidratos de carbono, se dice que los depósitos de glucógeno muscular pueden disminuir hasta un 25 al realizar un sprint de 20 segundos. Entonces se recomienda una ingesta que oscila entre 5 y 6 gramos por kilogramo de peso corporal en atletas que entrenen 1 o 2 horas cada día, ¿cierto? 1 o 2 horas diarias.
Se dice que inmediatamente después de la sesión de entrenamiento, ahí justico cuando acaben, el deportista debe tener una ingesta de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. Las proteínas en estos deportes de velocidad se recomiendan entre 1,2 a 1,4 gramos por kilogramo de peso. Lo voy a dejar con mi compañero Jorge, que él va a seguir con el resto de la exposición.